noches, estimado auditorio. Nuevamente nuestro programa de Espacio. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema muy interesante para la Ciudad de México. Se llama el panorama agrario en México. Para eso tenemos como invitado especial el día de hoy al licenciado Óscar Azpeitia Estúa. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de La Salle. Su trayectoria laboral ha sido principalmente al inicio de su vida laboral en notarías, llevando a cabo la cuestión general de notarías, y posteriormente está en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Turismo y Urbano, sí, que es la SEDATU. Hoy, Óscar, te agradecemos muchísimo el que hayas aceptado la invitación para estar con nosotros. Al contrario. Muy buenas noches. Gracias, Héctor. Sí. Gracias, Federico. Gracias. Oscar, bueno, gracias. Como siempre, nuestro compañero Federico, muy buenas noches. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí. Una persona muy reconocida del medio también. Y bueno, Óscar, pues sí, muchísimas gracias de veras el que nos estés aquí acompañando a platicar acerca de este tema tan interesante que antes de entrar al aire tuve la oportunidad de platicar con él y dándonos datos muy interesantes, ¿no? que desconocemos, ¿no? Yo creo que mucha gente que estamos en el sector inmobiliario aún desconocemos o no tenemos idea de que todavía existe. Correcto. ¿No? Que es todo esto. Y bueno, y para eso, vamos a empezar la entrevista con Óscar, donde vamos, primero, antes que nada, yo sí quisiera que nos platicara un poquito acerca de los antecedentes del ejido. ¿No? Para que poco a poco vayamos avanzando y vayamos llegando a lo que es la Secretaría hoy como tal. Me parece bien. De nueva cuenta, pues bueno, quiero agradecer la invitación, Héctor, Federico, a este espacio y que bueno, la gente, como tú comentas, nuestros televidentes puedan conocer un poco más acerca de lo que es la Ciudad de México desde el punto de vista agrario, que además es un tema que sí efectivamente no es muy conocido aún, no ha sido muy explorado y que además genera grandes situaciones, sobre todo para desarrollo urbano, sobre todo para ordenamiento territorial y principalmente para temas de vivienda. Eso es importantísimo. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como antecedente, ya platicaremos más adelante de dónde viene, de la Secretaría de la Reforma Agraria, pues tiene a su cargo todas estas actividades. Y entrando un poquito a lo que tú me preguntabas hace un momento, Héctor, el tema del antecedente, digamos, más lejano, remoto del ejido. Bueno, lo encontramos en la organización de la gran ciudad Tenochtitlán, en lo que se le conocía como el Calpulli o el barrio, lo que hoy conocemos como una colonia, digámoslo así. Los barrios tienen este antecedente del ejido, el antecedente lejano. ¿Por qué? Porque se dividían a su vez en dos grandes superficies de tierra. El Calpulali, que era una tierra que se le daba a los señores, digamos, dueños de grandes extensiones de tierra. Estas grandes extensiones de tierra eran cultivadas por estas personas, eran parte de su patrimonio y no eran transmisibles por herencia. Digamos, diferencia de lo que se le daba a la gente que vivía en los barrios, que era una porción tal vez un poco más extensa de tierra, que se le llamaba Altepetlali. Este Altepetlali también era cultivado por toda la gente que se agrupaba en ese barrio, y pues también se dedicaba o se destinaba gran parte de esa tierra a la supervivencia de toda esta gente ahí asentada. ¿A qué se destinaba esta tierra? A esta supervivencia, repito, al cultivo, por ejemplo, de maíz, trigo, sorgo, qué sé yo. Y ese es el antecedente, o considerado el antecedente más remoto que el día de hoy tenemos de lo que el día de hoy también conocemos como ejido o comunidad agraria. Okay. Bueno, obviamente todo eso pues fue cambiando, ¿no? Correcto. O sea, lo que conocían como el Calpulli, ¿o Calpulli? Calpulli, sí, Calpulli. Eso obviamente se fue dividiendo. ¿Cómo fue que dejó de ser ejido en su momento para pasar a ser urbano? Correcto. Fíjate que las necesidades del propio desarrollo de las personas que ahí habitaban fueron generándose distintas situaciones de vivienda, por ejemplo, ¿no? Asentarse en una tierra en donde pudieran producir su propio sustento y además tener su vivienda
fue generando, o su habitación, fue generando que se fuera, digamos, ¿cómo decirlo? ¿Cuál es el término correcto? Que se fuera permeando a lo que el día de hoy conocemos como ejido. En los ejidos el día de hoy puedes tener parcelas cultivables y puedes tener también parcelas que están destinadas o dedicadas a el uso habitacional. Obviamente por la gente que está reconocida como ejidatarios. O productivas, o sea, en caso de ejercer el comercio en algún área. Exactamente, exactamente. Destinadas o dedicadas a la agricultura, ¿no? Oscar, una pregunta que se me ocurre ahorita. ¿Tienes algún antecedente o alguna figura similar en algún otro país del mundo? Correcto, en España, sí. El antecedente, de hecho, que genera el día de hoy lo que se conoce como el ejido, viene de España. En España, toda proporción guardada y tal vez utilizando términos jurídicos distintos, pero tiene su base en España. Perfecto. Interesante. Oye, y Oscar, otra pregunta. Y todavía aquí dentro de la República Mexicana hay lugares, hay estados que se manejan parcelas, Sí, ¿no? Esas parcelas son ejidos al final. así es. ¿Y la diferencia entre llamarle parcela y llamarle ejido? Ok. Perdón. No, está bien, Digo, yo está creo que perfecto. entonces para... Claro, ¿de dónde Sí. venimos? Así ¿Y es. por qué razón ejido? ¿Y por qué no decir parcelas? Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Digámoslo así, el ejido es la superficie, digamos, general o la superficie global que abarca una serie de parcelas. Hay algunas parcelas que están destinadas al cultivo, hay algunas parcelas que están destinadas al riego, hay algunas otras parcelas que están destinadas a asentamiento humano, en fin. Entonces, realmente las parcelas se agrupan en el concepto ejidal o en el concepto agrario, se agrupan en el ejido o en la comunidad, que son dos conceptos distintos que ya platicaremos un poquito más adelante, pero esas parcelas, repito, se agrupan en este gran, digamos, polígono que es el ejido, y que puede venir de una dotación original de tierra, cuando ya platicaremos un poco más adelante de lo que fue el plan de Ayala, con Emiliano Zapata, que acaba de ser su aniversario luctuoso, en fin, en donde ya se le da, digamos, una motivación mayor a esta agrupación, y bueno, se empiezan a generar reconocimientos más grandes, se empiezan a dar dotaciones más grandes, se empiezan a generar comunidades también agrarias, y eso va generando, repito, que al interior de estas comunidades pues exista la necesidad de decir, bueno, pues de aquí para allá es tuyo y de aquí para acá es mío, mi parcela. Okay. ¿Me explico? Okay. Y existen una serie de disposiciones ya prácticas que generan que esta certeza o esta certidumbre se pueda reconocer a todas esas personas que están dentro de este polígono o de este tipo de polígonos, generando o asignando parcelas a cada uno de sus miembros. Pueden ser unas más grandes que otras, en fin, pero al final del camino sí existen ciertos parámetros legales establecidos en la ley agraria y en algunos reglamentos del artículo 27 constitucional que establecen qué superficies deben asignarse como parcelas, cuántas personas deben existir como mínimo para poder constituir un ejido o una comunidad. Ok. Y otra pregunta que te quiero hacer, ¿cómo fue la legislación revolucionaria que recuperó la tierra? Es un fenómeno muy interesante. Desde el antecedente remoto del ejido, que es el Calpulli que comentábamos hace unos minutos, a lo que actualmente tenemos, existió pues una serie de legislaciones, una serie de movimientos, inclusive movimientos armados, como por ejemplo la Revolución, que generaron que toda esta tenencia de la tierra y toda esta pues, necesidad de poseer una tierra se le fuera dando un impulso mayor y una mayor certeza. Entre la época colonial y la época revolucionaria hay un periodo muy grande que es la conquista, la independencia de México, en donde se marcaron grandes abusos por parte de los conquistadores españoles que llegaron pues, a desposeer de la tierra a muchas personas que lo tenían como tal antes de la conquista. Entonces, ¿qué pasaba? Se generaron todos estos abusos. Llega la época, digamos, así a boca de jarro revolucionaria, y el máximo exponente que tenemos para la defensa de estos derechos es pues, Emiliano Zapata. Como decía hace un momento, acaba de ser su aniversario luctuoso, ¿no? El viernes pasado, para ser exactos, el 10 de abril. Entonces, Emiliano Zapata promulga un plan, que es el Plan de Ayala,
Este plan de Ayala de 1911, data de noviembre de 1911, buscó darle mayor certeza a toda esa tenencia. ¿Cómo? Reconociendo esa certeza o esa tenencia de la tierra a las personas que efectivamente la tuvieran, y además, y es un antecedente interesante constitucional de 1917, generando lo que hoy conocemos como la expropiación mediante expropiación. Si no, perdón, mediante pago de indemnización. Si no hay pago de indemnización, no hay expropiación, como acto de autoridad. No te puedo expropiar si yo no te pago. Incluso el texto constitucional es muy claro al establecer esto. La expropiación se da mediante el pago de una indemnización. Anteriormente pues era el expropio y venga para acá y ahí nos vemos. Sí. Perdón por lo coloquial de la expresión, pero esa es la realidad, eso es lo que ocurría en realidad. Sí, claro. ¿No? Entonces, con este plan de Ayala se promulga toda esta necesidad de que la tenencia de la tierra sea reconocida, de que esa tenencia de la tierra sea útil para pues, la nación en términos generales y para las personas que la tienen. Por eso el lema de la tierra es de quien la trabaja. Eso fue lo que en su momento Emiliano Zapata llevó como estandarte de su plan, y en especial de este plan de Ayala. De hecho, es un antecedente muy interesante porque posteriormente a todo el movimiento revolucionario se generó al final o casi al final del periodo de gobierno de Venustiano Carranza la Constitución de 1917, que es la que actualmente nos rige. La cual, bueno, ha sufrido una serie de modificaciones, pero en su texto original, el artículo 27, a sus redactores originales incluso, se les encomendó justamente en ese artículo el reconocimiento de lo que en su momento Zapata dijo en su plan de Ayala. Por eso es tan importante y es el antecedente, digamos, más cercano de lo que el día de hoy conocemos como reforma agraria propiamente, ¿no? Entonces es muy interesante todo lo que ocurrió en ese periodo de tiempo tan corto entre el plan de Ayala y la Constitución del 17, que son 6 años, el plan de Ayala es de 1911, la Constitución del 17, pero sí generó en esos 6 años mucho movimiento la reforma agraria, por lo que hizo y dijo Emiliano Zapata. ¿Y desde entonces cuántas veces se ha pagado el territorio nacional? No te lo puedo contestar justamente en este momento, pero buscaremos algún dato importante, ¿no? Fidedigno. Fidedigno, exacto, sobre todo fidedigno, totalmente de acuerdo, ¿no? Y bueno, todo esto para darle un contexto mayor a esta pregunta, culmina con lo que es o fue la Ley Agraria de 1915. Para ser exactos, el 6 de enero de 1915, este año se cumplió un centenar de la promulgación de esa ley, recoge una serie de preceptos que incluso el propio Emiliano Zapata promulga en su plan de Ayala y los lleva Venustiano Carranza a un texto de ley antes del artículo 27 de la Constitución de 1917. Entonces es muy interesante todo esto, sí, porque claro, se generó antes de la Constitución del 17 esta ley agraria, que se promulga el 6 de enero de 1915, y después viene el artículo 27. 6 de enero de 1915. Es correcto, 6 de enero de 1915. Regalo de Reyes. Así es. Regalo de Reyes, así es. Exactamente, ¿no? Así es. Uy, ¿y quién hizo el mayor reparto de agrario en México? Ese reparto agrario se fue consumando durante el periodo constitucional de Carranza de 1917 hasta la llegada a la presidencia del general Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, al reconocer toda esta necesidad y al ser un presidente que buscó tener una mayor congruencia entre lo que decía y lo que hacía, se abocó a darle mayor certeza a todas estas personas que tenían esta propiedad o esta calidad de ejidatarios y comuneros. Entonces con el general Lázaro Cárdenas en su presidencia de 1934 a 1940 se reparten aproximadamente 18 millones de hectáreas en todo el terreno nacional. A nivel nacional. Así es, en todo el territorio nacional. Entonces es una cantidad que hasta el día de hoy tal vez el gobierno, a lo mejor de Luis Echeverría, a lo mejor el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, estuvieron un poco cerca de llegar a este reparto, digamos, más grande o más trascendente que el general Lázaro Cárdenas. Pero de allá viene el antecedente más fuerte. Pero la mayor parte se hizo en los estados, en las capitales,
¿O fue la creación de los municipios, todo eso? Se hizo principalmente a nivel nacional, no fue creación de municipios, sí fue un reconocimiento de determinadas comunidades, determinadas personas avecindadas o asentadas en algún, qué sé yo, en alguna superficie muy determinada, reconociéndose, por ejemplo, beneficiándose, mejor dicho, a un determinado número de pobladores. ¿A qué me refiero? En la comunidad de San Mateo Tlaltenango, por decirte un ejemplo, en donde existían 600,000 personas o 500,000 personas, se les reconoce a estas personas asentadas en esta superficie 500 hectáreas, 600 hectáreas. Y entonces es una comunidad o un ejido, ¿no? Que nada tiene que ver con lo que el día de hoy conocemos, por ejemplo, con los municipios. Los municipios okay. Y los estados son, digamos, divisiones políticas, territorialmente hablando, geográficas incluso, para determinar el orden de aplicación de alguna determinada ley, que nada tiene que ver, por lo menos en principio, con el reconocimiento o la dotación de estas tierras a un determinado núcleo de personas. ¿Podríamos hablar que un ejido puede, digamos, tener propiedad en más de un municipio? Sí, sí es posible. Y sucede lo siguiente, hay operaciones, incluso desde el punto de vista jurídico, particularmente entre el derecho civil y el derecho agrario, para permutar superficies. ¿A qué me refiero? Yo tengo como ejido, como comunidad, una superficie de 500 hectáreas, pero alguna persona o alguna entidad, una persona moral, requiere una determinada superficie para construir, no sé, una escuela o un campo deportivo. ¿Ok? Con esa idea se expropia, pero esta misma persona moral que solicitó la expropiación tiene a su vez una superficie en el estado de Guerrero o en el estado de Veracruz. Entonces te hago una permuta. Digo, todo esto es así, digamos, rápido, porque sí es un proceso muy extenso, pero sí se puede hacer una permuta. Pero yo me iría más, y te voy a decir, y ahorita se me ocurrió el ejemplo, en una sola extensión, en una sola propiedad, Ajá. pertenecer a dos municipios, Sí. o a dos estados incluso, También. te voy a decir por qué, se me hace muy curioso, es una propiedad tan sui generis, que por ejemplo si yo tengo una propiedad privada, vamos a suponer un rancho muy grande, pues al día de hoy son dos propiedades, o sea, si están en dos estados de la República, son dos propiedades. Claro. Entonces el ejido tendría esa diferencia contra la propiedad privada, urbana, digámosle así. Que sí tienes conflictos muy difíciles desde el punto de vista administrativo, porque ¿a quién le pago el predial, por ejemplo, no? O ¿a quién le pago el agua? Exacto. O ¿qué domicilio puedo dar para contratar mi luz? Por ejemplo, ¿no? Por decirte, vaya, algunos ejemplos Mejor que pudieran generar. No se lo pago a ninguno. ¿No? Sí, podría ¿Estás de ser. acuerdo? Claro, Podría sí. ser el caso. Sí, claro. Entonces, pero sí es una realidad, ¿eh? Hay ejidos en la delegación Tláhuac que pertenecen una parte al Estado de México y otra parte al Distrito Federal. ¿Cómo resuelves el problema desde el punto de vista agrario? En donde se encuentra constituido el ejido. ¿Dónde se constituyó? En el Distrito Federal. Pertenece al Distrito Federal, aunque la tierra pase el límite, digamos, al Estado de México. ¿Cómo se constituye un ejido? ¿O se constituye? Con un grupo de personas. Ese grupo de personas deben ser, no recuerdo el número exacto de personas, pero ese grupo de personas debe tener un interés común, un fin común. Y ese fin común es el cultivo de esa tierra, el aprovechamiento, digamos, agrícola de esa tierra. ¿Sí puede haber asentamiento humano? Sí, claro, pero debe ser mayor el aprovechamiento que se le dé a esa tierra desde el punto de vista agrícola al urbano. ¿Y jurídicamente se constituye ante quién? Jurídicamente viene por un reconocimiento de la autoridad, viene por una dotación, como empezó en aquel periodo de Lázaro Cárdenas, como yo te comentaba en un rato. Hay unas personas asentadas en este polígono, se les dota de esas tierras para la supervivencia de la comunidad o del ejido y todo lo que tú gustes y mandes. Y bueno, tienes un reconocimiento presidencial. Un decreto en el Diario Oficial de la Federación. Exacto. Y las comunidades tienen un procedimiento
que se inicia en su momento en la Secretaría de la Reforma Agraria. El Cuerpo Consultivo Agrario determinaba si era viable o no reconocer esas tierras, y si al final del camino se era viable el reconocimiento, se daba el reconocimiento y venía una resolución presidencial de reconocimiento y titulación de bienes comunales. Después de todo un proceso, claro, ¿no? Sí, claro. Pero esa es la forma, es decir, la forma no es mediante una escritura, mediante un acta de asamblea. Sí tienen órganos internos, y el mayor o el más fuerte, digamos, el de mayor peso, es la asamblea de ejidatarios o comuneros. ¿Qué otorgan ellos un título de propiedad al final? Pues de hecho su título de propiedad es el reconocimiento. ¿Cómo? El reconocimiento. Su reconocimiento la resolución presidencial que los reconoce, su acta de ejecución y su plano definitivo, ese es su título de propiedad de una comunidad o de un ejido. Ahora, perdón que te haga esta pregunta, ¿lo pueden vender? No, son tierras inalienables Inembargables, e imprescriptibles. pero sí hereditarias. Son susceptibles de transmisión únicamente por herencia, y es el único caso. ¿Por herencia directa o por herencia voluntaria, digamos? Por herencia voluntaria, sin embargo, con un orden establecido en la ley agraria. Ok. No te lo puedo vender, no lo puedo regularizar como páselo privado. Privatizar. Ajá. ¿Se puede o no? Nos va a poder. No puedes regularizarlo porque a lo mejor si pensamos únicamente en una parcela, esa parcela tendría que ser transmitida por herencia a las personas que la propia ley agraria establece como preferentes para la transmisión por herencia, a los ejidatarios que sean, o a las personas que sean el cónyuge, los hijos del ejidatario, en fin, mediante una lista de sucesores que se registran en el registro, depositan en el Registro Agrario Nacional. Entonces, al ocurrir el fallecimiento, se abre la lista. ¿Quién es el primer heredero designado? Pues fulano de tal. Si ese primer heredero o esos herederos no existen o ya no aceptan esa transmisión, la ley también establece un orden en el que se va a transmitir, pero en todo caso es a las personas cercanas al ejidatario. ¿Me explico? Es decir, si yo personalmente quiero llegar a comprar una parcela en el ejido de que tú quieras, no puedo hacerlo, primero porque no soy ejidatario. Segundo, es una parcela intransmisible, ¿no? Entonces, podría a lo mejor tener una preferencia en la sucesión de ese ejidatario, pero en todo caso, si existiera algún conflicto, la ley prefiere a las personas cercanas al ejidatario, familiares. Suponiendo que no tuviera familiares, regresa, digamos, a la comunidad de Es ejidatario. correcto. Porque fíjate que, perdón que te haga esta pregunta, fíjate que tuve un caso en el que, bueno, ahí existe actualmente, ¿no? Allá en Xochitepec, hay una zona que se hizo habitacional y hay unas propiedades que están privatizadas. ¿Qué desarrollador fue? No, fíjate que no fue. Preguntaba yo una más así como Ahorita que estoy hablando, digo, también hay de desarrolladores allá al lado, pero estas son casas, ya estás hablando de 2,000 metros cuadrados, y que en su momento todas esas tierras fueron ejidos. Mucha gente de ahí no ha podido regularizarlo, pero hay gente que ya lo pudo privatizar. Y ya tienes título de propiedad de su escritura. Escritura pública. Escritura pública. Habrá que ver quién entró a la regularización y te voy a explicar lo que yo entiendo por eso. ¿Sí? Puede ser que por una propia necesidad, precisamente de asentamientos irregulares, el propio gobierno, buscando esa certeza en la tenencia de la tierra, tiene organismos y tiene instituciones que el día de hoy permiten regularizar esa tenencia de la tierra, intervengan, expropiando y transmitiendo como propiedad privada. Podría darse el caso también que la asamblea lo permitiera, digamos, a lo mejor para hacerse de recursos. Correcto, sí es ¿Podría posible, ser? adoptando el dominio pleno. Exacto. Así es. El dominio pleno es cuando, opera el dominio pleno cuando, por necesidad tal vez económica del propio ejido o de la propia organización social que hay allá adentro, requieran transmitir las propiedades de las parcelas a cada uno de sus ejidatarios o a cada uno de los avecindados, para que a su vez empiecen a transmitirlas, generando propiedad privada.
pero adoptando el dominio pleno para cada ejidatario. Porque estuvo muy, o sea, ese caso me llamó mucho la atención, porque los vecinos de esa propiedad en particular siguen siendo ejidos. Correcto. Y esta no lo pueden creer que esté privatizada. Tiene su título de propiedad. Claro. Sí ocurre muy a menudo eso. Y el título de propiedad, la notaría está en Santo Domingo. Puede darse el Puede darse, fíjate que aquí sí no, ya lo verificamos y está bien. ¿Sí? No, pues a lo mejor intervino Coret. Sí. Intervino Coret. ¿Coret qué Claro. significa? Coret es la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. Exacto. Así es. Y es un organismo federal que el día de hoy está incorporado al sector agrario que pertenece a Sedato. Y que según tenemos entendido, pronto será que el Instituto de Suelos Sustentables. El INSUS. Coret. Así Sí. es. Está ahí en la calle Liverpool, ¿no? Así Entonces, es, sí. con ellos estás cercas y ellos pueden arreglar esas propiedades. Claro. Acuérdate que un decreto por el cual se expropia una superficie tiene que estar fundamentado y además motivado principalmente por una causa de utilidad pública. Es decir, ¿cuál es tu causa de utilidad pública en un decreto expropiatorio? Se me ocurre pensar la construcción de la supervía, que tal vez no afectó polígonos ejidales, pero sí afectó polígonos de propiedad particular. ¿Cuál es ese beneficio que le vas a dar a la sociedad, esa causa de utilidad pública? La movilidad. Lo mismo ocurre acá. Coret no puede entrar a regularizar un solo predio, una parte, un polígono pequeño que tenga una superficie nada más. ¿Por qué? Porque no hay una causa de utilidad pública. ¿Por qué? Porque está regularizando a una sola persona. Si entra a regularizar, tiene que entrar a regularizar todo un polígono donde existan asentamientos irregulares que generen un beneficio para, se me ocurre, 600 familias. Entonces, en esa regularización o en esa expropiación se mide, se hace todo un trabajo administrativo y al final del camino se crean los lotes determinados de acuerdo a esa regularización, se transmite la propiedad, se inscribe en el registro público de la propiedad y tal. Pero es importante dejar claro que siempre tiene que ser por una causa de utilidad pública, que es la regularización de la tenencia de la tierra. Entonces a una no puedes entrar, pero sí a un conjunto. ¿Sí me explico? Entonces es muy interesante. En el Distrito Federal, ese es un organismo federal, la CORET, en el Distrito Federal es la Dirección General de Regularización Territorial, la DGRT. Así es. Y entrando al DF, ¿cómo estamos en materia agraria en el DF? Porque todo el mundo pensamos que el DF pues, es 16 delegaciones, etcétera, etcétera, y que no hay nada agrario. Así es. ¿Qué nos podrías platicar sobre eso? Fíjate que es muy interesante tu pregunta, mi querido Federico, por lo siguiente. El Distrito Federal, efectivamente, como se piensa, es una superficie, o como se antoja, mejor dicho, es una superficie prácticamente urbana, cosa que no es cierto. El Distrito Federal tiene zonas muy identificadas que siguen teniendo una vocación agraria, incluso una vocación agrícola y de producción. El Distrito Federal todavía sigue produciendo aproximadamente un 40% de las hortalizas que se dan en la central de abastos. Aquí en el Distrito Federal, 40%. Entonces, sí tiene una vocación bastante interesante toda esta superficie. Yo te podría decir, contestando un poco a tu pregunta, que el Distrito Federal el día de hoy tiene una superficie más o menos de 33,000 hectáreas, es decir, un 22% más o menos de toda la superficie del Distrito Federal destinada a temas agrarios. Todas las delegaciones, o casi todo el territorio de la delegación Tlalpan, Magdalena Contreras, Tláhuac, tiene vocación agraria. Xochimilco, Álvaro Obregón tiene alguna todavía, Magdalena Contreras, como decía hace un rato, en fin, o sea, todavía hay ciertos polígonos muy, muy interesantes que son agrarios, que incluso tienen ya alguna declaratoria de reserva, tienen parques nacionales, tienen polígonos de contención para evitar el crecimiento de la mancha urbana, digamos, hacia arriba de los cerros o arriba de las contenciones naturales del Valle de México. ¿Por qué? Porque tienes una recarga natural de los mantos acuíferos, del manto acuífero, mejor dicho, ¿no? Entonces, el día de hoy, te repito, sí es una superficie considerable. Te puedo decir también que el día de hoy tienes constituidas
entre comunidades y ejidos, es decir, sujetos agrarios, digamos, grandes o identificables como cabezas, 98, es decir, 98 ejidos y comunidades, 84 ejidos y 14 comunidades. O sea, tienes todavía bastante tela de dónde cortar en el Distrito Federal, contestando a tu pregunta. Sí. Qué barbaridad. Pues, todo mucho Interesante. trabajo, ¿no? Sí, Muy interesante, sí, ¿no? sí. Y bueno, ¿por qué se crea la SEDATU? La Secretaría de la Reforma Agraria. Y perdóname, Óscar, antes que nada quiero pedir una disculpa. Óscar Azpeitia es subdelegado jurídico en la delegación en el Distrito Federal de la SEDATU. Fue un dato que se me Correcto. lo omití al inicio, perdóname. Te lo agradezco. Gracias. No, muchas gracias, no, al contrario. La razón de ser de la creación de esta Secretaría, recordemos que viene de la Secretaría de la Reforma Agraria. Ujú. No me gusta utilizar el término otrora, una compañera de trabajo en algún momento me lo decía, y espero que me esté oyendo, me decía, es que la otrora Reforma Agraria, pues sí, estoy de acuerdo, antes se llamaba Reforma Agraria, sin embargo, no siempre o no necesariamente tenemos que decir la otrora Reforma Agraria, porque realmente no venimos exclusivamente de lo que fue la Reforma Agraria. Se le dotaron de ciertas atribuciones nuevas, como es por ejemplo el ordenamiento territorial, como es por ejemplo el desarrollo urbano, como es por ejemplo agrupar a los sectores para generar una sola instancia que tenga a su cargo el tema de la vivienda, en fin. Entonces, esa es la razón de ser de la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Absorbe mucho, prácticamente todo de la reforma agraria. De la otrora. De la otrora reforma agraria, exactamente. Absorbe prácticamente todas esas funciones desde el punto de vista agrario. Se le incorporan estos dos grandes rubros, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, y se crea. Se modifica la ley orgánica de la Administración Pública Federal, cambiando la denominación de la Secretaría y dándole atribuciones mayores para generar estos tres, digamos, ejes rectores de un desarrollo más ordenado en el país, creando esta Secretaría. Ese es el origen. Ahora, ¿qué otras secretarías en su momento tenían a su cargo toda esta tramitología, todos estos tópicos? Eran varias. Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Gobernación. Entonces, tenías una serie de temas relacionados con el mismo tópico que era la vivienda o la certeza en la tenencia de la tierra, pero tenías una serie de dependencias que generaban pues una burocracia espantosa. Sí, claro. Esa es la realidad. Entonces, ¿cuál fue la idea del actual gobierno? Crear una sola dependencia que concentrara absolutamente todos estos problemas relacionados con un mismo sector, que es la vivienda, y el sector inmobiliario, en términos generales. Entonces es muy interesante la creación porque en algún momento se planteó en el sexenio anterior la desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria. ¿Sabes qué? Ya no me sirve, se acaba el reparto agrario, que ahorita platicamos de ese tema. ¿Ya? ¿Para qué queremos una Secretaría de la Reforma Agraria cuando la Reforma Agraria pues ya dejó de operar desde hace mucho tiempo? Desde 1992 se acaba este reparto agrario. Entonces tenías una serie de erogaciones en una secretaría que ya no te funcionaba y que además no te resolvía mayor tema que no fuera exclusivamente el tema agrario. Hoy se está revolucionando o se está reformando todo este tema y por eso se agruparon estas otras dos funciones al tema agrario, repito, creando la SEDATU. Oscar, una pregunta. Entonces, desde 92 no se generan ejidos. Es correcto, así es. Desde 1992, que es una de las, digamos, grandes reformas constitucionales que se dieron en el periodo del presidente Salinas de Gortari, se reforma el artículo 27 constitucional, que ha sufrido, repito, como decía hace un rato, una serie de reformas constitucionales a este mismo artículo, todas tendientes a seguir dotando, a seguir reconociendo, a seguir avanzando en la materia agraria. Pero en 1992 se reconoce que ya no hay nada que repartir, ya está todo dado, ya está todo reconocido, ya está todo dotado. ¿Sabes qué? Ya no reconozcas, dedícate ahora o dediquémonos ahora como Estado a garantizar esa certeza, a ser garantes de que la propiedad verdaderamente sea eso, propiedad. Entonces reforma el artículo 27, en 1992 entra en vigor el decreto y se extingue el reparto agrario.
generándose otra serie de cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, se crea la Procuraduría Agraria, que no existía. Se crean los tribunales agrarios federales. Se extingue, desde luego, se acaba, mejor dicho, el reparto agrario, y entonces ya nos convertimos, repito, en un garante de toda esa certeza a la tierra. Pero vaya, todo ese reparto agrario que se dio durante, no sé, 40, 50 años, de un manotazo prácticamente se acaba con la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional. Entonces las grandes reformas no son inventos de este sexenio, ya venían de sexenios atrás. Si lo podemos ver así... Lo dije yo, no. Está bien. Yo creo que sí, finalmente esa reforma constitucional generó... Vino a generar un cambio agrario. Claro. En la producción incluso agrícola del país. Por supuesto. Se crean figuras asociativas nuevas, ya se permite a las sociedades por acciones participar en sociedades, valga la expresión, que tengan tierras agrícolas o tierras agrarias, creándose las acciones Serie T. En fin, o sea, hay una serie de consecuencias y que, bueno, generó en su momento manifestaciones, generó toma de oficinas de lo que fue reforma agraria, la otra reforma agraria, en fin, ¿no? Entonces tampoco las manifestaciones son últimas. No. Ya vienen de... Digo, bueno, sí, yo soy muy joven, entonces... Claro. A mí me contaban y quería yo verificar. Claro, totalmente de acuerdo. Sí, exacto. ¿De tiempo atrás? Sí. Exacto. Oye, las funciones de la SEDATU, bueno, ya nos mencionaste algunas, ¿no? Por ejemplo, lo que es de impulsar la planeación y el ordenamiento del territorio nacional. Sí. ¿Qué es eso? La planeación y el ordenamiento del territorio nacional. Parte del crecimiento de las manchas urbanas, principalmente asentadas en polígonos en donde se encuentran las zonas metropolitanas, que son, digamos, los más identificados, han crecido sin una directriz. Y pongamos el ejemplo de ciudades, por ejemplo, Nueva York, que es una ciudad muy antigua, que no tiene un ordenamiento territorial. Es decir, te encuentras una casa y abajo de la casa hay un Oxxo, hay una tienda de conveniencia. Aquí no problema. Que no me salga el superportero ahorita. Les mandamos la factura. Exacto, está bien. ¿A dónde? Dame la dirección. Aquí tengo tu tarjeta. Oye, entonces encuentras una tienda de conveniencia, o encuentras una lavandería, o encuentras una zapatería, qué sé yo. Entonces, toda esa falta de ordenamiento territorial la vivimos principalmente en las zonas metropolitanas de este país. ¿Qué es lo que busca la Secretaría? Tal vez no corregir de manera tajante drástica ese tipo de crecimientos desmedidos, pero sí buscar que se contengan el día de mañana. Es decir, las nuevas directrices de crecimiento de las zonas metropolitanas ya te marcan puntos muy específicos, por ejemplo el tema del agua, por ejemplo el tema de la tranquilidad para descansar, para llegar a tu domicilio, no sé. Entonces, todo eso, el día de hoy la Secretaría busca tener mucho control en ello. Ya existen los consejos de ordenamiento territorial en las 32 entidades de la República que controla la propia Secretaría. Y con ello, repito, buscamos que esto ocurra y ocurra pues, de la mejor manera, sobre todo en los centros de población nuevos o en la creación de centros de población nuevos o en el crecimiento de las zonas metropolitanas. Lo que ya está hecho, sí, ya, pues ya está hecho. Ya ni modo, ¿no? Ya no puedes hacer más. Pero, por ejemplo, bueno, nosotros no yéndonos tan lejos a lo que es la zona conurbada, el Estado de México, pues nos dábamos cuenta que crecían y crecían zonas habitacionales, sin servicios. Eso, claro. Eso, bueno, pues ocasionó muchos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues uno obligaban al trabajador a que fuera a comprar allá, pero cuando se daban cuenta que no había servicios, regresaban nuevamente a la Ciudad de México. Y abandonaban la casa. Así es. Entonces, yo creo, eso fue muy sonado cuando, me acuerdo, cuando inició la SEDATU, ¿no? Cuando hablaron y que hubo quiebres por ahí de algunas constructoras grandes. Así es. Pues obviamente, ¿no? Se hicieron de mucha reserva territorial
y que después pues, les dicen, ¿sabes qué? Pero no puedes hacer nada, ¿no? Por ahí yo oí, no lo sé, y digo, a lo mejor desmiénteme, que creo que les obligaban a que muchas reservas territoriales que hicieron, los obligaban a que construyeran pues, plazas, centros comerciales, hospitales, escuelas y demás. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Como también hubo el abusado que quitó, o sea, que no pagó créditos y otorgó en garantía estas propiedades. Imagínate, o sea, qué abusado, ¿no? Yo tuve la fortuna de, bueno, no sé si fuese fortuna o no, de que me llegan y me dicen, ¿sabes qué? Tengo toda esta cartera de tierra que se las quité a ex constructoras, ¿no? Pues véndela, ¿no? Pues a quién se la vende. Si te la dieron, no vale nada, te la regresaron porque ya no le sirve. Correcto. Por eso te pagaron y, o sea, vale nada. Oye, tienes que armonizar muchas cosas, es decir, no solamente es un crecimiento contenido, no solamente es un desarrollo o un crecimiento también ordenado, sino armonizar todo eso. ¿Qué ocurría con todos esos desarrollos que ahorita comentas? Mucha gente lo compra, viven muy lejos de su lugar de trabajo, y entonces genera el abandono, lo que tú también decías. Y así tienes una cantidad de desarrollos en el país impresionante. Entonces, todas estas políticas que el día de hoy deben armonizar en ese desarrollo urbano o en ese crecimiento u ordenamiento territorial, tienen que ver justamente con tener los servicios razonablemente cerca. Sin embargo, te voy a decir, y claro. perdón, a lo mejor no tratando de generar polémica, pero ¿cómo crecen las ciudades? Generalmente se genera un polo económico, de desarrollo económico, y luego se hace la vivienda, se va haciendo poco a poco. Desde mi punto de vista, lo que está pasando en México, que a lo mejor pues el esquema es al revés, pero si ya tenemos la vivienda, generemos ahora el polo de desarrollo, Exacto. que creo que ya está más fácil porque ya hay cierta infraestructura. Claro. Entonces, digo, empezamos al revés, Sí, ya tienes pero un ya mercado, tenemos, ¿no? exactamente, Claro, ya claro. tenemos. Ahí está la armonía que te comentaba. Así es. Toda esa armonía debe tener una verdadera congruencia. Así es. Porque sí, efectivamente, ya tienes la vivienda, pero lo demás te hace falta. Entonces, No, bueno, vamos a armonizarlo. tampoco me pidas congruencia, digo, no, o sea, ya eso ya es mucho, pero bueno. No, pero podemos empezar por algo, ¿no? Sí, sí, Exacto, sí, sí, totalmente sí. de acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Y si sí. podemos contigo encontrar la congruencia, pues ya la hicimos, ¿no? No, ya. No, Ya lo demás es lo de menos. No, pero sí, lo que dice Federico es muy cierto, ¿no? O sea, eso es lo que debería de pensarse. Claro. Yo creo que lo tienen contemplado. Sí, y además, Espero que lo tuvieran y son contemplado. políticas que, como implican a muchos actores, son difíciles de concentrar de un solo plumazo. Tardan muchos años, tardan mucho tiempo, tardan muchas voluntades, eso es una realidad. Y que a lo mejor con ese tiempo se pueden ir generando desarrollos pues, incontenibles o incontrolables. Eso es lo malo. Sí, Eso es lo malo. claro. Pero bueno, sí se está trabajando en la creación de todos estos consejos que vayan buscando la manera de controlar ese desarrollo. Interesante. Oye, Oscar, ¿qué superficie actual existe en el DF en cuanto a propiedad social? Es un dato interesante porque el Distrito Federal, como decíamos hace un rato, se antoja como una superficie en términos generales urbana, cosa que no es cierto. Aproximadamente te puedo hablar que el Distrito Federal tiene un 22% de su superficie en propiedad social, es decir, más o menos unas 33,000 hectáreas en superficie social. Y hay un fenómeno muy interesante. Hay comunidades, hay ejidos que siguen existiendo jurídicamente, es decir, tienen una dotación, tienen un reconocimiento, pero toda la superficie de sus polígonos ha sido expropiada, por la razón que tú quieras. Sin embargo, no se han extinguido, no se han declarado extintos esos núcleos. ¿Por qué? Porque, bueno, implica la coordinación de muchos sectores, Procuraduría Agraria, o más que sectores, órganos, o sea, Procuraduría Agraria, Registradora Nacional, SEDATU, en fin. Entonces, es un trabajo complejo porque además requieres una serie de requisitos para poder llegar a acordar o a darle salida, digamos, a esa extinción. Extinciones que empiezan de alguna manera a tener un poco de ruido
en el medio, digamos, en el Distrito Federal, porque te repito, hay zonas que son netamente urbanas o que ya están totalmente urbanizadas, pero que siguen formando parte de, en algún momento, un polígono ejidal. Entonces, es interesante. El dato que ahorita yo te comento, esas 33,000 hectáreas más o menos, son superficies netamente agrícolas o destinadas o abocadas a esa producción agrícola, y que siguen teniendo bosque, siguen teniendo selva, siguen teniendo río, en fin. Dentro del DF. Dentro del Distrito Federal. Y algunas siguen teniendo animales. Pero sí, eso sí. Sí. Digamos mascotas. Pues, Sí, ok. para decir- Bien, sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Ok, no, pues sí, es bastante, ¿no? Es bastante. Un ejemplo, ¿qué zona? Un ejemplo, te podría hablar de Tlalpan, la delegación Tlalpan, toda la parte que conocemos como San Pedro Mártir, Topilejo. Esa ¿Ese es zona agrario? es agrario, así es. Te podría decir en Tláhuac, todos lo conocemos, o hemos escuchado hablar de Mixquic, la celebración del Día de cada Muertos. puertito tiene Ya su parcela Perfecto, delimitada, sí. ¿no? Exactamente. Entonces podemos hablar de Mixquic, repito, Mixquic es un núcleo agrario constituido en el Distrito Federal que tiene una producción de hortalizas también muy interesante, contribuyendo a ese 40% que comentábamos hace un rato y contribuyendo de una manera muy fuerte. Entonces Mixquic, por ejemplo, en Tláhuac, en fin, ¿no? Entonces tienes cosas muy interesantes. Y antes de entrar al aire me platicabas que hasta en delegaciones como Azcapotzalco. Sí, hay delegaciones que, lo que comentábamos hace un rato, que tienen superficie o tuvieron en algún momento superficie agraria o tierra social, que el día de hoy ya está completamente expropiado, ya no tienes nada, pero sigues teniendo ahí a determinados núcleos que siguen existiendo, pero ya sin tierra. A ver, y precisamente ahorita que tocas el tema, a mí como abogado se me hace una incongruencia jurídica y comentarlo así. Si fallece una persona, si no me entregan el acta de defunción, no quiere decir que la persona no murió. Entonces, o sea, ¿a qué me refiero? Desde mi punto de vista sería una tarea pendiente. Así es. Digamos, llevado de la mano más bien con el tema del reparto agrario. Ya acabó el reparto agrario, pero también acabemos con los núcleos que no tienen razón de existir porque no tienen una parcela o un área para poder sembrar. Es interesante el tema y si ustedes me lo permiten, a lo mejor que sea materia de una posterior entrevista, claro, sí, saber sí, cómo sí, podemos manejar o activar esos mecanismos, porque sí es claro que interesante sí, claro. por lo siguiente, esos núcleos siguen teniendo participación importante en el cómputo de núcleos y comunidades constituidas en esta ciudad. Sin embargo, pues puedes decir, oye, ¿cómo me vas a incluir en algo en donde yo ya no puedo formar parte? No sé si me explico. La misma gente o la misma comunidad que en su momento fue así, pues ya no tiene ningún beneficio, no tiene ningún derecho porque ya se acabó. Y el ejemplo es muy claro, o sea, de esas 98 comunidades agrarias que existen, 84 son ejidos. Bueno, de esos 84, 40 tienen tierra. Los otros 44 ya no tienen tierra, o sea, 44. Más del 50% ya no tienen tierra. Las comunidades agrarias, las restantes 14, bueno, 7 ya no tienen tierra, la mitad. Entonces es como los muertitos que votan en las elecciones, digamos, o sea, sería lo mismo. Os recuerdo el mismo ejemplo. ¿Me explico? O sea, respondiendo a tu pregunta, mi querido Federico, ¿qué te parece si nos reunimos por ahí del 26 de agosto? Platicamos el tema. no, por eso Claro. yo estoy hablando Totalmente de como... acuerdo. Sí. Pero, o sea, eso es un tema de incongruencia jurídica. Así es. Hay una laguna. Claro. Hay una laguna. Enorme. Así es. Y hay que buscar la manera de que eso... ¿Y esos núcleos tienen poder? Realmente ya no. Ya no, porque la gente que en su momento recibe los pagos de las indemnizaciones, pues con el dinero hizo lo que te imagines,
y a lo mejor es gente que ya murió, es gente que ya no está ni siquiera vecindada en el núcleo agrario, en fin. Entonces realmente se van disgregando. Exacto. Autoridades agrarias, es decir, órgano de representación ejidal o comunal, pues tampoco tienen. Claro. Tuvieron en algún momento, pero como precisamente se extinguió todo esto, ya no hay nada que dar, pues ya no hay asamblea, ya no hay nuevos órganos de representación, ya no hay nada. Entonces realmente un poder ya no te pueden ejercer el día de hoy. Existen, pero ya no te Exacto. ejercen un poder. Ya tienen una representatividad jurídica. Exacto, y nada más. Y te distorsionan de Sí, algún claro. modo el mercado, Sí, bueno, claro, el mercado, claro. o la propiedad, o X. Claro. Ajá. Así es. Es muy interesante este Muy, tema. muy interesante, ¿no? Y mucha gente podría decir, digo, hasta yo mismo, ¿no? Pues, ¿qué tiene que ver lo agrario en el DF, no? Así es. Exacto. Tiene Pues mucho- demasiado, ¿no? Hoy me doy cuenta que tiene mucho que ver, Tiene ¿no? mucho que ver, tiene mucho que ver. Y le repito, como decíamos hace un rato, en una ocasión posterior platicamos ese tema, Sí, tal vez a claro. lo mejor sobre tópicos ya un poco más especializados en la materia. Ahorita, digamos, dar un panorama, un esbozo Sí, general, claro, para claro, generar claro. en el público pues un interés, vaya, general, ¿no? Exacto, o incluso sobre propuestas que se pudieran hacer. Por supuesto, Así es. por supuesto. Ujú. Así es. Eso me parece muy, muy interesante. Oye, Oscar, ¿existe algún área de orientación a la gente, al público en general dentro de la SEDATU? Sí, en el caso particular de la delegación estatal en el Distrito Federal, pueden acudir a nuestras oficinas buscando ese apoyo. En la propia Secretaría, en las oficinas centrales, también existe una unidad que atiende peticiones especiales. Y bueno, pues de ahí empiezan a hacerse las derivaciones necesarias, ya sea la delegación de Chiapas, de Oaxaca o el del DF, o con el área correspondiente de expropiaciones, en fin, ¿no? Pero sí existe un área específica, repito, en las oficinas centrales, en donde les pueden atender con alguna solicitud o con alguna queja, comentario, qué sé yo. Porque así como hay problemas para la DGRT, también supongo que hay problemas para acá, para el agrario, ¿no? Sí, claro, Claro. muchísimo. Y debe de haber soluciones como se está haciendo. Digo, por ejemplo, acá en la DGRT pues existe lo de las jornadas notariales, todo eso. No sé qué existe acá en beneficio para todas esas personas. Pues existen una serie de actividades relacionadas con la normatividad interna de todo el sector, de las cuales, bueno, el día de hoy no puedo hablar por el tema de la veda electoral. Sin embargo, sí existen, repito, una serie de actividades generadas o agrupadas, mejor dicho, en diversos programas, que también en una ocasión posterior, si ustedes me lo permiten, no, claro, poderlos platicar, incluso traer a alguna persona que pudiera hablar más en particular de X o Y programa, y saber que todo esto, al final del camino, si bien es cierto que es un tema muy amplio, sí se puede concentrar en una serie de 4, 5, 6 programas Claro. que maneja la Secretaría Ujú. y que además pueden beneficiar pues, a cualquier cantidad de personas, ¿no? Ok. Oye, ¿qué es la FANAR? Ya como última pregunta. Es un programa. Ese programa busca, su nombre es un fondo de apoyo a núcleos agrarios sin regularizar. Ese programa busca, repito, dar una certeza mayor a los núcleos agrarios que el día de hoy tienen una dotación. Ahí está el núcleo agrario, sin embargo no está delimitado correctamente o finalmente ese polígono. Entonces, ¿qué es lo que genera ese programa? Repito, una certeza para todo el mundo, para el punto, o desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista particular de cada uno de los ejidatarios que están asentados en ese núcleo que se regularice. Entonces, este programa tiende a eso, Ok. o busca eso. Muy, muy, muy interesante. Pues muy bien, pues, bueno, yo por mi parte, digo, sé que hay muchísimo tema que hablar. Mucho, Sí, la verdad, sí te vamos a pedir de favor que vengas con nosotros. con todo gusto. Pero bueno, pero Federico, no sé si tengas alguna otra pregunta que No, hacerle. sobre todo yo te voy a decir, creo que tu presencia el día de hoy es importante porque yo he estado a lo mejor más familiarizado con SEDATU desde el principio del sexenio por la cabeza del sector de vivienda, Claro. pero al día de hoy, y a lo mejor lo que te pediría profundizar un poquito más, lo que es SEDATU y hasta, bueno, desde mi punto de vista, y a lo mejor yo te lo planteo y tú dime si tengo razón o no,
Desde mi punto de vista, SEDATU es una supersecretaría, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en donde implica todo el territorio nacional, ya sea agrícola, ya sea urbano, y todo lo que implica esto. ¿Estoy en lo correcto? No sé si quieras tú ahondar en alguno de estos temas, o incluso a mí me llama mucho la atención, comentábamos hace rato también que el año pasado en el, otrora diría yo, pero no, el exsecretario de SEDATU, el señor José Carlos Ramírez Marín, hablaba de que el territorio nacional estaba formado en un 52% territorio agrícola y en un 48% territorio urbano. Sí. Pero que no solo eso, porque el año pasado también en un foro al que tuvimos la oportunidad de asistir, el mismo secretario nos hablaba que el 67% de la vivienda en México es irregular. No conozco el dato de la situación agrícola, sin embargo, bueno, por estos núcleos, etcétera, etcétera, que ya no tienen una tierra en sí para poder sembrar, etcétera, me imagino que el dato no será muy distinto. Así es. Entonces, creo que, volviendo, digamos, a la tarea que tenemos que hacer, es precisamente regularizar todo esto y marcar los canales, marcar las facilidades que se tienen que dar, que ya será en otra ocasión, para poder acceder a esto. No sé si quisieras ahondar en esto o... Es un tema profundo, es un tema que tiene muchas aristas y sí, vamos a tratarlo, si ustedes me lo permiten, claro, en un programa posterior, sí, porque encantados. sí creo que toda esta agrupación de tópicos que tiene la Secretaría dan para mucho. Si bien es cierto, todas las dependencias del gobierno federal son importantes, esta creación es una creación que tiene a su cargo un tema fundamental en la política nacional de desarrollo, de vivienda desde luego, y en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente, que es el tema de la vivienda. Sin entrar a más detalle, repito, por el tema de la veda electoral, que no me lo permite la propia ley, claro, pero sí es muy importante que ahondemos más en ello. Y yo me comprometo a hacerlo. No, pues adelante, nosotros encantados de que yo también vengas a platicar con nosotros aquí. Y bueno, Óscar, pues se nos acabó el tiempo. Desgraciadamente. Desgraciadamente se nos fue rapidísimo. Como Así te lo es. comenté en un principio, ni lo vas a sentir. Sí. Ni lo vas a sentir. Y bueno, pues sí te vamos a tomar la palabra de que bueno, tanto Federico como yo te vamos a hacer esa invitación. Bien. Para que vengas nuevamente con nosotros. Obviamente tú nos dirás, de acuerdo a tu agenda, qué día puedes venir para dar continuidad a todos estos temas, ¿no? Bien. Porque la SEDATU sí no es un tema nada más agrario, ¿no? Hay mucho más que hablar, hay muchas cosas más de fondo, ¿no? Entonces, pues Óscar, pues, te queremos agradecer, en nombre de Federico, de un servidor, Gracias. el que hayas Gracias, estado Federico. con nosotros, el que hayas acompañado a platicar de esto tan interesante, y bueno, pues pondremos fechas para los siguientes. Excelente, ¿no? yo encantado de la vida. Héctor, Muy bien, muchas gracias. De verdad, muchas Óscar, gracias. te agradezco muchísimo. Óscar, Y muchas bueno, gracias, gracias. Estimado Gracias. público, nos despedimos nuevamente, nos vemos dentro de 8 días a la misma hora aquí en el programa Tu Espacio para seguir hablando de temas de interés como el día de hoy. Muchísimas gracias, muy buenas noches, hasta luego.